¿Qué es lo más importante que la iglesia necesita en este momento? Piense por un segundo en esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que la iglesia necesita en este momento? Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y estaremos haciendo lectura del versículo 1 al 11. 1 Corintios 5, versos del 1 al 11. 1 Corintios 5, versos del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Leamos de la palabra de Dios. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: Para no olvidar hay que celebrar. Para no olvidar hay que celebrar. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de las Escrituras, de esa porción a la cual hemos dado lectura en este momento, y de esa manera dar respuesta a la pregunta que tenemos sobre la mesa. Para no olvidar hay que celebrar. Después de leer un pasaje como este, probablemente algunos de nosotros nos estemos preguntando, ¿dónde encaja esto
en la celebración navideña. Nos sorprenderemos mucho al descubrir que este pasaje arroja luz a cada creyente en Jesucristo que es miembro de la iglesia sobre el Señor de la Navidad. Y esto es razón suficiente para tener una iglesia limpia y celebrar al Dios encarnado, a Cristo, nuestro Cordero Pascual. El hecho es que este pasaje nos enseña acerca de, primero, la perplejidad de Pablo. La perplejidad de Pablo. Eso quiere decir el asombro de Pablo. En segundo lugar, nos enseña la base de las enseñanzas de Pablo. La base de las enseñanzas de Pablo. ¿Sobre qué se fundamenta Pablo para decirle a los creyentes de esta iglesia lo que él les dice en este capítulo 5? Y por último, voy a hacer resaltar como lección las razones de Pablo para tener una iglesia limpia. Las razones de Pablo para tener una iglesia limpia. La perplejidad de Pablo, el asombro de Pablo, es el resultado por la indiferencia al pecado de inmoralidad sexual entre los creyentes de la iglesia de Corintio. Ni entre los paganos, o sea, los no creyentes, se ve algo así. Pablo señala la razón para tanta indiferencia por parte de esta iglesia. Me llama la atención que en este capítulo Pablo no solamente trata con el pecado sexual, con ese pecado de inmoralidad por parte de ese individuo con el cual la iglesia estaba conviviendo. Pablo trata con el pecado de la iglesia, con el pecado de cada miembro del cuerpo de esa iglesia en Corintio. Y Pablo le señala que la razón por la indiferencia al pecado inmoral es por el orgullo en el corazón de cada uno de ellos. Un pecado, como el orgullo, lleva a otro pecado, como es ignorar. Y ese pecado nos lleva a otro pecado, el aceptar el pecado. O sea, fíjese bien, un pecado lleva a otro pecado y otro pecado a más pecado. Pecado más pecado da igual más pecado. Estos creyentes, producto de muchos pecados en ellos, estaban inmovilizados. ¿Cómo estaban? Inmovilizados. Eso es lo que el pecado hace en cada uno de nosotros. El pecado nos inmoviliza. Ellos eran incapaces de tomar decisiones sabias para frenar el pecado en medio de ellos. No podían frenarlo en ellos mismos de una manera individual, mucho menos que podían frenarlo de una manera colectiva. Pablo anima a los creyentes de la iglesia en Corinto a tomar la decisión de cortar con todo pecado. ¿A qué los anima? A cortar con todo pecado, a cortar con el orgullo, a cortar con el pretender ignorar el pecado en otros, a cortar con aceptar el pecado en medio de ellos, para de esa manera, para así ellos poder corregir y limpiar la iglesia. Muchos, tanto en esa época en la cual Pablo escribe, como en la época de hoy, muchos opinan que Pablo se las traía, que Pablo tenía un carácter muy difícil, muy fuerte. Incluso algunos pensaban que era un charlatán. Pero la base de las enseñanzas de Pablo, son las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la base de las enseñanzas de Pablo? Las Sagradas Escrituras. La base sobre la cual Pablo construye su vida y la vida de otros creyentes en Cristo. Pablo señala a las Sagradas Escrituras para enseñar que
la relación de los creyentes en Jesucristo con los no creyentes es imposible de evitar. Lo que sí es posible es romper con aquella persona que, llamándose cristiano, no vive según el llamado del Evangelio de Jesucristo. Y él hace mención aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio, él saca Deuteronomio 17:7 en el verso 13, dice: Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. El cortar con un creyente, con una persona que se dice ser creyente y no vive como creyente, no es idea de Pablo, es idea de Dios, es concepto de Dios, nace en el corazón de Dios. Pablo explica que los creyentes no debemos de juzgar la conducta del mundo. Ellos necesitan del Cristo y de su Evangelio. Pero ojo, somos responsables, diga el que está al lado suyo, somos responsables de juzgar a los que son de la iglesia. Antes de juzgar, usted asegúrese que la persona sea de Cristo, que la persona sea de la iglesia. La palabra de Dios no nos deja a ciegas sobre cómo hacer esto. Tenemos pasos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y leo de la palabra de Dios. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. En otras palabras, como a un ladrón. ¿A usted le gustaría convivir con un ladrón? No lo creo, porque usted se está exponiendo a que le roben. Y a nadie de nosotros nos gusta que nos roben. Es así como nosotros debemos de tratar a una persona que se dice ser cristiano y después de 1, de 2, de 3 amonestaciones no escucha la corrección y se niega a arrepentirse volviéndose a Cristo y pedir perdón. Tenemos nosotros la obligación entonces de cortar por lo sano con esa persona. El juzgar el pecado de un hermano no es algo que hacemos al azar, es algo que se hace con temor y temblor. Pablo afirma que la iglesia es responsable. La iglesia es responsable, y cuando decimos que la iglesia es responsable, estamos hablando de que cada miembro del cuerpo local, que cada miembro de la iglesia es responsable, no de juzgar al incrédulo, sino de juzgar al que se dice ser cristiano, pero vive peor que un incrédulo. Pablo les da a los creyentes de la iglesia en Corintio la razón para tener una iglesia limpia. Les da un rayo de luz para alentarlos a volver a esa luz que resplandece para todos los hombres desde el principio. Leemos en los versículos 7 al 8. Sigan la lectura. Deshágase de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. La razón de Pablo para una iglesia limpia. Escuche bien, la razón de Pablo para una iglesia limpia es Cristo mismo.
¿Pudo usted captar en estos versículos al Cristo de la Navidad? ¿Pudo usted captar en este versículo al cual hemos dado lectura al 7 y al 8 que Pablo hace mención del Cristo de la Navidad? Usted y yo no podemos hablar de Cristo si no hablamos de su nacimiento. El cristiano, el creyente en Jesucristo, no puede ignorar el nacimiento de Cristo. Y cuando hablamos del nacimiento de Cristo, estamos obligados a hablar de la vida de Cristo. Estamos obligados a hablar de la cruz de Cristo. Y estamos obligados a hablar de la muerte, resurrección y de la tumba vacía de Cristo. También estamos obligados a hablar del regreso de Cristo. ¿De qué más estamos obligados a hablar? Del regreso de Cristo. Cristo es la razón para todo creyente vivir una vida limpia. Los corintios habían olvidado la simpleza del sacrificio de Cristo. Este olvido los había llevado a ellos al orgullo. Se hace necesario entonces que ninguno de nosotros olvidemos, mis queridos hermanos y hermanas, la simpleza del sacrificio de Cristo. No podemos olvidar su nacimiento, no podemos olvidar su muerte, no podemos olvidar su resurrección. Es Cristo quien es sacrificado para formar su iglesia. ¿Quién es sacrificado para formar la iglesia? Cristo es sacrificado para formar su iglesia. Es Cristo la razón por la que podemos celebrar libres de perversidad, dice el apóstol Pablo, y de maldad en sinceridad y en verdad. Es así como cada creyente está llamado a celebrar no solamente el nacimiento de Cristo un día del año, sino que cada día del año. Es Cristo la razón no solamente para celebrar, sino también para caminar en santidad. ¿Qué es lo más importante que la iglesia necesita en este momento? Lo más importante que necesitamos, porque cuando hablamos de iglesia hablamos de cada uno de nosotros, estando juntos. Lo más importante que necesitamos como creyentes, como iglesia, es primero, como Pablo, asombrarnos por el pecado. Primero, por el nuestro. Y así desecharlo de nuestra vida. No ignoremos el pecado en cada uno de nosotros, especialmente cuando se trata del pecado del orgullo. El orgullo, mis amados hermanos, nos aleja de la comunión con otros creyentes. En segundo lugar, ¿qué es lo más importante que la iglesia necesita en este momento? ¿Qué es lo más importante que usted y yo necesitamos en este momento? Necesitamos edificar nuestra vida en las Sagradas Escrituras. Necesitamos edificar nuestra vida en las Sagradas Escrituras. Estamos a la puerta de un nuevo año. Estamos a la puerta de dar inicio al año 2024. ¿Cómo le fue a usted con su plan de lectura? Un plan de lectura bíblico personal. ¿No le fue muy bien? ¿Le fue muy bien? Cualquiera que haya sido la respuesta, se hace necesario que nosotros reanudemos nuestro plan de lectura de la palabra de Dios para este año 2024 y nos comprometamos a llevar ese plan con disciplina para que de esa manera no solamente seamos conocedores de la Biblia, no solamente seamos conocedores de la palabra de Dios, sino que podamos aplicar principios bíblicos a nuestras decisiones, para que podamos aplicar principios bíblicos a nuestra manera de vivir y así podamos vivir dentro de la voluntad de Dios. Por último, ¿qué es lo más importante que la iglesia necesita en este momento? Necesitamos regularmente celebrar el hecho de que Cristo es nuestro Cordero Pascual.
Esto es grande. Tener esto presente cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, va a evitar en cada uno de nosotros que nos volvamos arrogantes, que nos volvamos orgullosos y que nos volvamos de Cristo al mundo. Celebrar constantemente el hecho de que Cristo es nuestro Cordero Pascual causará en cada uno de nosotros tal entusiasmo, tal motivación, que constantemente estaremos comunicándole a otros el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Hay salvación en Cristo. ¿Los oigo? No solamente seremos capaces de celebrar el nacimiento de Cristo una vez al año, seremos capaces de celebrar el nacimiento de Cristo cada día del año. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.